La genética estudia los fenómenos de la herencia y su variación, y cuáles son los principios básicos que rigen las semejanzas y diferencias entre individuos de descendencia común. Gregor Mendel es considerado como el padre de la genética debido a los descubrimientos obtenidos por sus experimentos en plantas de Pisum sativum, guisantes de jardín, y que fueron descritos en su ensayo llamado Experimentos sobre hibridación de plantas. Mendel, usando un sistema simple para desarrollar un experimento que explicaría cómo evolucionan los rasgos en todos los seres vivos, propone distintos principios básicos que explican cómo se transmiten los caracteres hereditarios, principios que posteriormente se conocerían como leyes de la herencia mendelianas. El principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación establece que, al cruzar dos individuos puros, la descendencia híbrida resultante expresa el rasgo de uno de los dos progenitores, demostrando la existencia de caracteres dominantes y recesivos. El principio de la segregación o pureza gamética establece que, al cruzar dos híbridos, se manifiestan distintos rasgos en la descendencia, demostrando que los pares de genes que poseen los progenitores se separan uno del otro en gametos diferentes, y un individuo puede heredar un rasgo aunque en él no se exprese o se manifieste. El principio de las combinaciones independientes establece que, al observar cómo se heredan dos rasgos distintos, estos rasgos se separan en gametos de manera independiente, demostrando que cada rasgo está determinado por un par de genes, y la transmisión y expresión de los pares de genes que determina cada rasgo no depende uno del otro. En esta sesión de laboratorio aplicaremos las leyes mendelianas elaborando cruces genéticos e identificaremos tipos sanguíneos, un rasgo genético que en las poblaciones está determinado por algunos pares de genes. Para aplicar el principio mendeliano de la segregación o pureza gamética, realizamos un cruce monohíbrido entre dos individuos líneas puras. Mendel lo hizo utilizando una planta de semillas amarillas con una planta de semillas verdes. Como son líneas puras, el genotipo de los organismos progenitores es homocigoto. El genotipo se representa utilizando la letra A, siendo mayúscula para representar el rasgo dominante y minúscula para representar el rasgo recesivo. Como cada individuo tiene un par de genes por cada rasgo, representamos el genotipo de esta manera: dos letras mayúsculas para el homocigoto dominante y dos letras minúsculas para el homocigoto recesivo. Al cruzar, la generación filial será híbrida y manifiesta el rasgo de solo uno de los progenitores. En este caso serán de semillas amarillas, pues es el rasgo dominante. El rasgo recesivo no se expresa, pero se puede heredar. Si se realiza un nuevo cruzamiento, tomando como progenitores a los híbridos de la primera generación, observamos la disposición establecida por Mendel. Utilizando un diagrama de Punnett, representamos el genotipo de los progenitores, separando el par de genes. Este progenitor produce dos tipos de gametos, uno con la información de las semillas amarillas y otro con la información de las semillas verdes. Este progenitor produce lo mismo, ya que tienen genotipos idénticos. En cada casilla del diagrama cruzamos la información y obtenemos los resultados de la generación filial 2. Según el diagrama, esta descendencia presenta el rasgo dominante, serán semillas amarillas. Y esta descendencia presenta el rasgo recesivo, semillas verdes. La proporción fenotípica obtenida es de 3:1 en favor del rasgo dominante. Para aplicar el principio de las combinaciones independientes, realizamos un cruce de híbrido. Mendel lo hizo con una planta que presentaba semillas amarillas lisas y otra con semillas verdes rugosas. Como son líneas puras, el genotipo de los organismos progenitores es homocigoto, utilizando la letra A para representar el color de las semillas, siendo mayúscula cuando el rasgo es dominante y minúscula cuando el rasgo es recesivo. Y utilizamos la letra B para representar la consistencia de las semillas, siendo mayúscula para representar el rasgo dominante, semillas lisas, y minúscula para representar el rasgo recesivo, semillas rugosas. Como cada individuo tiene un par de genes por cada rasgo, representamos el genotipo de esta manera: dos letras A mayúsculas y dos letras B mayúsculas para las semillas amarillas lisas, y dos letras A minúsculas y dos letras B minúsculas para las semillas verdes rugosas. Al cruzar, la generación filial será híbrida y manifiesta los rasgos de solo uno de los progenitores.
En este caso serán de semillas amarillas lisas, pues ambos son los rasgos dominantes. Los rasgos recesivos no se expresan, pero nuevamente se pueden heredar. Si se realiza un nuevo cruzamiento tomando como progenitores a los híbridos de la primera generación, observamos la disposición establecida por Mendel. Utilizando un diagrama de Punnett, representamos el genotipo de los progenitores separando los genes en gametos diferentes. Como es un cruce que considera dos rasgos distintos, cada gameto debe tener información que corresponda al color de las semillas y a la consistencia de las semillas. Entonces tenemos que considerar las distintas combinaciones resultantes del genotipo. Este progenitor produce 4 tipos de gametos, uno con la información de las semillas amarillas lisas, otro con la información de las semillas amarillas rugosas, otro con la información de las semillas verdes lisas y otro con la información de las semillas verdes rugosas. Este progenitor produce lo mismo, ya que tienen genotipos idénticos. Colocamos los gametos en primera fila y primera columna y procedemos a cruzar obteniendo los resultados de la generación filial 2. Según el diagrama, esta descendencia presenta semillas amarillas lisas, siendo ambos rasgos dominantes y son los más numerosos. Esta descendencia presenta semillas amarillas rugosas, un rasgo dominante y uno recesivo. Esta descendencia presenta semillas verdes lisas, un rasgo dominante y uno recesivo. Y esta descendencia presenta semillas verdes rugosas, ambos rasgos recesivos. La proporción fenotípica obtenida es de 9:3:3:1. Existen distintas variaciones a los patrones de transmisión mendeliana. La herencia ligada al sexo es una de ellas. Se sabe que los organismos biológicamente femeninos tienen 2 copias del cromosoma X y los genes presentes en esos cromosomas tienen carácter dominante o recesivo. Un gen recesivo como el que produce el daltonismo, por ejemplo, se expresa solo si está en las 2 copias del cromosoma X, un homocigoto recesivo. En cambio, los organismos biológicamente masculinos solo tienen una copia del cromosoma X y tienen un cromosoma Y. Esto significa que los genes presentes en el cromosoma X se expresan siempre, sin importar si son dominantes o recesivos. Si la única copia del cromosoma X tiene el alelo que produce el daltonismo, el organismo manifiesta esa condición porque no hay otro cromosoma X con un alelo dominante que lo enmascare. Lo podemos observar al hacer un cruce entre un progenitor masculino daltónico con una progenitora sana para la condición y sin antecedentes de la enfermedad. Identificamos el genotipo de los progenitores representando los cromosomas sexuales X y Y agregando una letra D al cromosoma X que representa el gen o el alelo que provoca el daltonismo, sabiendo que es una condición recesiva. Entonces el hombre presenta el genotipo XY con el alelo recesivo porque es daltónico y la mujer presenta el genotipo XX con ambos alelos dominantes porque no presenta la condición ni tiene antecedentes familiares de la misma. Con el diagrama de Punnett separamos los alelos en gametos. Este progenitor produce 2 tipos de gametos, uno con el cromosoma X que posee el alelo del daltonismo y otro con el cromosoma Y. La madre produce gametos iguales, con un cromosoma X que tiene el alelo dominante que determina una visión normal. Los colocamos en la fila y columna correspondiente y cruzamos, obteniendo los resultados de la generación filial. Según el diagrama, en esta descendencia hay organismos femeninos no daltónicos, aunque en su genotipo esté presente el alelo que produce esta condición. Se identifican como portadoras, porque, aunque son sanas para la condición, pueden heredar dicho rasgo a su descendencia. En esta descendencia hay organismos masculinos no daltónicos, no presentan en su genotipo el alelo con la condición, por lo que no manifestarán ese rasgo. Esto lo podemos interpretar en proporciones, estableciendo que en el cruce analizado hay un 0% de probabilidad que en la generación filial los hijos de esta pareja sean daltónicos. Si tienen un hijo de sexo masculino, será sano para la condición, y si tienen una hija de sexo femenino, será portadora para el daltonismo.
El tipo sanguíneo es un rasgo producido por diversos genes. Existen un par de alelos que permiten identificar si un organismo es de tipo de sangre A, B, AB u O, y otro par de alelos que determinan si un organismo es de tipo de sangre RH positivo o negativo. La presencia de estos alelos provoca que en los glóbulos rojos se secreten sustancias conocidas como antígenos, proteínas que pueden provocar una reacción inmunológica en el tejido sanguíneo. Aunque hay muchos tipos de antígenos, los más importantes son los tipos A, B y D. Cuando en los eritrocitos se producen antígenos A, determinamos que el tipo sanguíneo es A. Cuando se producen antígenos B, el tipo sanguíneo es B. Cuando se producen los antígenos A y B, el tipo sanguíneo es AB. Y cuando no se produce ni el antígeno A ni el antígeno B, el tipo sanguíneo es O. Si se producen los antígenos D, el tipo es RH positivo. Y si no se producen, es RH negativo. Como puede verse, los antígenos A y B están relacionados, determinan el grupo ABO, y el factor RH es totalmente independiente, determina si es positivo o negativo. Para identificar los tipos sanguíneos, utilizamos antígenos para provocar la reacción inmune en los glóbulos rojos, reacción conocida como aglutinación. Utilizamos una laminilla portaobjetos, nueva y limpiada cuidadosamente con solución de alcohol al 90%. Con un algodón impregnado de alcohol, limpiamos la yema de un dedo para extraer una muestra de sangre y con ayuda de una lanceta, cuidadosamente hacemos un pinchazo, presionando levemente para obtener la muestra. Se requieren 3 gotas no muy grandes de sangre que deben ser colocadas en la lámina de forma separada, lo más alejada posible una de la otra. Inmediatamente agregamos los antígenos. A la primera muestra de sangre agregamos una gota de antígeno anti-A. A la segunda muestra agregamos una gota de antígeno anti-B y a la tercera muestra una gota de antígeno anti-D. Con ayuda de palillos de dientes, mezclamos las muestras con los reactivos, cuidadosamente y evitando que se mezclen muestras de sangre distintas. También debemos evitar utilizar el mismo palillo para cada muestra. La identificación se hace a través de la reacción de aglutinación, que se observa por la formación de grumos en la sangre. Esto es indicador que en esa sangre está presente el antígeno analizado. Cuando hay grumos en la muestra 1, la sangre es de tipo A. Cuando hay grumos en la gota 2, la sangre es tipo B. Cuando hay grumos en la muestra 1 y 2, la sangre es AB. Y si no hay grumos ni en la muestra 1 ni en la muestra 2, la sangre es tipo O. Para la muestra 3, si hay grumos, el factor RH es positivo. Y si no hay grumos, el factor RH es negativo. De acuerdo con lo descrito, esta muestra analizada es tipo O positivo. Esta segunda muestra analizada es AB positivo. Esta muestra analizada es A positivo. Esta muestra analizada es B positivo.
y esta muestra analizada es O negativo, un tipo de sangre poco frecuente en la población. La síntesis de antígenos en los eritrocitos es importante para la compatibilidad sanguínea. Así, por ejemplo, una persona que posea eritrocitos con antígenos A no podrá donar sangre a una persona que tenga eritrocitos con antígenos B, porque estimulará la síntesis de anticuerpos y la reacción de aglutinación. En la aglutinación, los anticuerpos, al detectar la presencia de agentes extraños, forman unos conglomerados para inactivar y destruir a esos agentes extraños. Los eritrocitos se destruyen, lo que provocaría grandes consecuencias, incluso la muerte si esto ocurre dentro del organismo.